compartir nuestro tema, que corresponde a una serie de temas. Empezamos a escuchar por parte del pastor Isaac, que tiene que ver con la cercanía de Dios, que Dios nos busca, que es interesado en cubrir nuestras necesidades, que cuando nosotros no las podemos cubrir, nos vamos a lugares muy alejados de Dios. El título de la prédica de hoy es Soso, cubriendo nuestra necesidad. Vamos a investigar qué significa eso, ¿cierto? Y la lectura para el día de hoy está en Marcos capítulo 5, versículo 36. Si tienes tu Biblia, sácala para que nos acompañen en la lectura. A mí me encantan los papeles, los libros, así que siempre con nuestra Biblia. Y si no tienes Biblia de papel, la digital está bien. Ojalá tengas una Biblia carreteada, así como esta, que ya no le queda tapa. Y dice así, en la versión Lucas 8:50 o Marcos 5:36. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente, y será salva. Señor, te damos gracias por esta palabra. Clamamos a ti, Señor, como de costumbre, para que tú vengas en rescate nuestro. Señor, no queremos palabras humanas, ni entendimientos, ni filosofías, Señor, humanas. Queremos nuestra porción de hoy, tu palabra, Señor. Tu palabra, y tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a toda verdad. Siempre ese es nuestro clamor, Señor. Y no salgamos de este lugar así como hemos entrado. Más de ti, Señor. Paséate entre medio nuestro. Clamamos a ti, Señor, por tu compañía, por tu ministración. Ven, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, abre nuestros corazones, nuestra mente, oídos y vista, para ver y escuchar lo que nunca antes hemos visto ni oído. Clamamos siempre con un corazón agradecido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me pareció interesante dejar estas dos citas. Si se fijan, hay dos referencias a Marcos 5:36, en Lucas 8:50, tanto en la versión Reina Valera como en la NBI, nueva versión internacional, y dice así: no temas, cree solamente, y será salva. La Reina Valera. Y en la nueva versión internacional dice: al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada. Ahí ya tenemos una pista de qué es lo que significa soso, ¿cierto? Tiene dos acepciones, dos significados para una misma palabra. Así que vamos en esto. Primeramente, un repaso. El pastor Isaac nos compartía hace un par de domingos atrás en una serie de 3 domingos, 3 prédicas. ¿Qué pasa? Es que Dios se ha acercado a nosotros, que Él está interesado en tener una relación más cercana, más íntima con nosotros, siempre. Pero por esas cosas de la vida, por producto de nuestra naturaleza, nuestra carne, nosotros siempre estamos en este juego de estar cerca y lejos. ¿También se acuerdan de la prédica de don Archibaldo? ¿Quién se acuerda de Archibaldo? Bueno, para los más antiguos, dentro de los cuales yo me considero, no estamos hablando de Plaza Sésamo. O sea, no estamos hablando de los Muppets, estamos hablando de Plaza Sésamo, que es una versión de estos muñecos de los años 70, de los cuales nosotros disfrutamos muchos de palabras, de aprendizaje. Y está este mono peludo que se llama Archibaldo, que nos hablaba de las posiciones, cerca y lejos, ¿cierto? Y al final terminaba desmayado después de la lección. Eso pasa con nosotros en esta historia que tenemos, que estamos
cerca del amor de Dios, cerca de Dios y a veces lejos. Y Archibaldo nos comentaba muy graciosamente el cerca, y cuando nos alejamos, lejos, ¿se acuerdan? Y corría alrededor y a través. Bueno, ese es nuestro amigo Archibaldo, que fue representado por nuestro pastor Isaac. Se parece un poco, pero Archibaldo se mueve más. Es más rápido. Qué terrible. El pastor nos compartía esto que nos sucede a nosotros cuando estamos cerca del amor de Dios y de Dios, y cuando nos alejamos, ¿cierto? Y cuando nos alejamos nos perdemos en nosotros mismos, con nuestras propias soluciones, nuestras propias estrategias, nos ensimismamos. ¿A cuánto le hace sentido esa palabra? Que a veces estamos ensimismados, encerrados en nosotros mismos, para entenderlo de alguna manera muy práctica. Y encerrados dentro de nosotros mismos pueden pasar muchas cosas. Nuestra mala historia tiene mucho que ver con eso. También vimos hace algunos domingos atrás que cuando estamos lejos caemos en esto de las adicciones, que no es otra cosa que los hábitos que tenemos, producto de lidiar con nuestro dolor por estas necesidades no cubiertas. Y estos hábitos se convierten en hábitats, lugares, ¿cierto?, donde estamos perdidos. Conociendo al Señor eso, va en rescate nuestro, porque el Señor nos ama con un amor que nosotros sencillamente no entendemos. Y cuando logramos ver eso, empieza nuestro cambio. Empieza esto de cuestionarnos por qué el Señor persiste con nosotros a pesar de nosotros. Porque también el Señor permite esto de las historias malas, o las historias extremas, o las dificultades, en valles de sombra y de muerte. Pasaremos, pero no temeremos mal alguno, porque el Señor nos hará descansar en prados verdes, delicados, ¿cierto? Pero lo cierto es que en nuestra vida tenemos episodios complejos, valles de muerte y de sombra, donde sencillamente no la pasamos bien. El domingo pasado veíamos esta historia de valles de sombra y de muerte de un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Este hombre estaba parado en un lugar lejos de Dios. Él creía que estaba cerca, pero estaba lejos. Él creía que la estaba haciendo bien. Creía que estaba construyendo una buena historia, pero estaba parado en la religiosidad. Y este hombre que quería estar cerca de Dios, en definitiva lo que estaba haciendo era perseguir a los cristianos. Los perseguía, los cazaba, los maltrataba y al final los exterminaba. Y este hombre fue escogido por Dios en este modelo que tiene Dios de hacer las cosas como Él estima pertinente, en su sabiduría y su inteligencia, que muchas veces no tiene que ver con nuestra sabiduría ni con nuestra inteligencia. Porque cierto es que Saulo de Tarso no hubiese sido un hombre que nosotros hubiéramos escogido para ser uno de los pilares de la historia de la iglesia de Cristo. ¿Te acuerdas quién fue Saulo de Tarso? Fue un hombre malo, 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 que estaba lejos, lejos, lejos. Sin embargo, Dios hizo esta declaración: instrumento escogido me es este. El hombre más inapropiado que puede haber escogido fue el que escogió Dios. ¿Qué te genera eso? ¿Te genera alguna sensación, alguna contradicción o algún aprendizaje significativo? Pueden responder. Dios a veces nos incomoda, no solamente por las situaciones que nos hace pasar, sino por las elecciones que Él toma para con nosotros. Saulo hubiese sido el último hombre que nosotros hubiéramos cogido para decir: ya, mira, vamos a hacer un concilio de estas cosas que uno hace. La historia está llena de concilios. Y no estamos hablando de una iglesia en particular, sino de una iglesia universal. Se juntan los sabios en concilio y toman decisiones. Vamos a decir, ya, ¿quién es el hombre que nos va a representar? Y uno puede decir: Marcelo va a ser.
Ah, ya sé por qué. ¿Sí? ¿Por qué? No, me lo dejo. El hombre más sabio y más erudito, Marcelo. Y él va a ser el que tiene todos los checklists. Es una retribución. El que tiene todos los checklists, ¿cierto? Cumple con todos los puntos. Pero la verdad es que Dios no tiene ese modelo, ¿cierto? Dios escoge lo más inapropiado a los ojos de nuestra justicia y eso escoge. Bueno, lo cierto es que Saulo de Tarso fue una muy mala historia, y Saulo de Tarso pasó por lugares de sombra, por valles de muerte, y este hombre la pasó pésimo, 3 días ciego, después de que se encontró con Jesús en el desierto. 3 días ciego con ataques y síntomas de pánico. ¿Te imaginas cómo estaba ese hombre? Esperando que en cualquier momento llegara el enemigo y le diera muerte. Porque enemigos tenía, y varios. Y todos sus enemigos eran cristianos. Para buena suerte, ninguno de estos hombres estaba habilitado para darle muerte, sino al contrario. Llegó un hombre cristiano llamado Ananías, que fue encomendado por Dios para ir donde este hombre, cazador de cristianos, colocar sus manos en sus ojos y darle vista, y para que sea lleno del Espíritu Santo. Media historia, ¿eh? ¿Cierto? Esa es una historia hecha al modelo de Dios, no a la nuestra, porque seguramente nosotros hubiéramos hecho otra historia. Ese hombre, Saulo de Tarso, estaba en malos lugares, un hombre de adicciones, religiosidad, con su dolor no satisfecho, ¿cierto? Producto de una necesidad genuina, que era amar a Dios. Este hombre amaba a Dios, pero estaba lejos, ¿sí o no? Así como muchos de nosotros podríamos estar lejos, creyendo estar cerca. Que el Espíritu Santo nos vaya guiando toda verdad. Para el que no trajo Biblia, puede leer de ahí. Para el que trajo Biblia, yo nunca hago esto, porque es lo más antipedagógico que hay. Nadie lee, pero después cuando esté en la internet, usted puede leer cómodamente en su notebook, en su tablet. Pero si tiene su Biblia, sea electrónica o papel, voy a pedir que te vayas a Marcos, capítulo 5. Vamos bien, Marcos 5, 21. Y dice así: Jesús da vida a una muchacha y sana a una mujer. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho, y de muchos médicos había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, Jairo,
diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducía es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Una tremenda historia. Esta es una historia que a mí me encanta porque son 3 historias, un Dios. 3 historias, 3 necesidades, un ministrador, un rescatador. ¿Logras identificar de que son 3 historias en una? Vamos a hablar de la primera, de Jairo. Jairo me encanta porque me puedo sentir muy representado con él. Jairo, dice la escritura, que era un principal, una persona visible, una persona de autoridad, un principal de la sinagoga. Podríamos decir que un hombre de segunda línea. En la empresa decimos que está el gerente general, ¿cierto? Y después los gerentes de área, los segundos a bordo, ¿cierto? Bueno, Jairo era uno de segunda línea, una persona muy visible, con mucha autoridad. Y este hombre fue movido a moverse entre la multitud. Y me encanta Jairo, porque Jairo, a pesar de ser una persona de autoridad, ¿cierto?, una persona, comillas, visible, hizo lo políticamente incorrecto. ¿Y qué es lo políticamente incorrecto? En este tiempo, la religión oficial, la iglesia, se confrontó con Jesús, con este Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, que se proclamó el Mesías. La religión dijo: no, él no es. Es más, lo perseguiremos y le daremos muerte. ¿Se entiende? Estaban en pugna. Bueno, la iglesia estaba en pugna. Entonces este hombre, desobedeciendo a su jefe, a lo políticamente incorrecto, movido ¿por quién? Por el amor que profesaba con su hija, ¿cierto? Quizás si Jairo no hubiera tenido una hija, la historia de Jairo no hubiese sido tan visible, tan sensible. Pero este hombre Jairo fue llamado para tener vida, y una vida en abundancia. Fue llamado para tener vista y ver al Mesías. ¿Se entiende? Muchos de los principales no tuvieron esta suerte, esta historia que tuvo Jairo. Porque muchas veces nosotros, los hombres, cuando estamos visibles, esperamos que nuestro entorno, o nuestro entorno espera que nosotros seamos visibles. Si somos esposos, se espera que seamos sacerdotes, líderes, el que la lleva, el capitán del barco, ¿cierto? El que navega, el que toma decisiones, el que hace cosas. Pero la verdad sea dicha que también tenemos nuestra historia y nos cuesta liderar, nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta asumir el papel del rol de líder, de sacerdote de la casa, del hogar. Somos desafiados. Cada día es un nuevo desafío, es una nueva aventura. Las mujeres no pueden comprender cuáles son las guerras que tenemos los varones, así como los varones no podemos entender, porque estamos hablando de esto, ¿cierto? No del corazón, estamos hablando de esto. No podemos entender las guerras que liberan las mujeres, porque somos distintos, complementarios pero distintos. Jairo fue desafiado a salir de su zona de confort, de este punto de acomodo, y Dios tocó su gran amor, su hija. Y muchas veces los varones
somos desafiados a movernos cuando Dios nos toca un amor. Muchas veces nosotros no somos suficientes. Me explico. Muchas veces nosotros pensamos que esta historia del rescate de Dios por nosotros es para otros y no es para nosotros. Esto de que de tal manera Dios amó al mundo que vino por rescate de muchos, tú dices, sí, pero para todos ustedes, no para mí. ¿Por qué? Porque en mi historia hace de que yo crea esto, de que yo no soy digno de recibir este amor de Dios, este rescate de Dios. Por lo tanto, Dios vino por todos ustedes, menos por mí. ¿Te hace sentido eso? Y eso sucede. ¿Por qué? Porque esto de declararse necesitado no es popular, no es bien visto. No está bien visto que digas, yo te necesito. No es bien visto culturalmente de que un hombre diga, yo necesito que tú me ames. Yo necesito un trabajo. Yo necesito sentirme valorado. Yo necesito sentir y verme de que valgo. Eso no es popular. O tú de buenas a primeras te pararías y dirías, yo necesito, soy una persona necesitada. No, eso como que se ve mal. Hasta como que es medio rasca. ¿O no? Mientras más autosuficiente, mejor. Mientras más necesitado, peor. Por lo tanto, cuando un sacerdote de la casa declara que es una persona necesitada de tener amor, de tener intimidad, de tener recursos, de poder proveer, no está bien visto. Bueno, Jairo fue sacado de esa zona de confort. Por lo tanto dice, si tu amor por ti mismo, Jairo, no es suficiente para que te acerques a Dios, al Hijo del Dios viviente, a este Mesías que está ahí, entre medio de la multitud, yo voy a tocar lo más valioso que tú tienes. Y tocó a su hija, que estaba muriendo. Entonces, ¿qué sucede con este hombre? Jairo, que era una autoridad, alguien visible, va y se hace uno igual a la multitud. Y se codió abriéndose paso entre gente humilde, entre gente pobre, gente necesitada, entre ladrones, prostitutas, delincuentes. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que pasó con Jairo? Jairo era muy top y se hizo uno más. ¿Por qué? Porque Dios tocó lo más valioso que tenía. Fue conmovido, saliendo de su zona de confort, y dijo, yo voy por mi hija. Si yo no voy por mí mismo, porque yo necesito que Jesús, el Mesías, me venga a rescatar, y yo necesito ser sanado, si yo no soy suficiente, mi hija sí lo es. Y esta semana última he conversado con algunas personas donde han pasado situaciones muy complejas. Enfermedades, hijos con cánceres. Y uno puede ver, entre medio de la desesperación y la pregunta lógica, Ignacio, ¿pero por qué Dios permite esto? Dice, bueno, porque Dios, cuando nos hace hijos, nos da un nuevo anillo, una nueva túnica y unos nuevos zapatos que calzar. Y para que yo me pueda mover en este nuevo camino, me va a dar un zapato. Y adivina cómo es ese zapato. Hecho a tu medida. Por lo tanto, las situaciones que nos toca vivir, estos valles de sombra y de muerte, tienen mucho que ver con nuestra forma, nuestro carácter. Cuando hemos pasado hambre, necesidad, no tenemos dinero, no tenemos trabajo, un buen trabajo, no somos como queremos ser, así, ya pues Señor, satisface mis necesidades. Se dice, sí, pero antes vamos a tener que vestirte y calzarte y portar un anillo al final del proceso. Antes no. Y resulta que esta historia mala, este valle de sombra y muerte, tiene el dibujo de mi carácter. No vamos a decir si es bueno o malo, nosotros sabemos cómo es. No nos vamos a sacar la suerte en digital, aparte que no es cristiano tampoco, andar sacando la suerte. Pero podemos presentir de que lo que nos pasa tiene que ver con nuestro carácter.
con este trato de Dios. Ni más ni menos, justo. ¿Cuánto calza usted, señorita? 36. No va a llegar a un 36. ¿Cierto? ¿Te va haciendo sentido? Jairo fue desafiado a salir de su zona de confort, de su vida elegante y calma, donde estaba todo resuelto. Pero Dios tenía un plan con Jairo. ¿Cuánto hubiesen querido tener un papá como Jairo? A mí me hubiera encantado tener un papá como Jairo. O un esposo como Jairo. O un hermano como Jairo. ¿Te hace sentido esto de que Dios hace Jairos y está liderando lo que se viene? En esta historia, uno podría decir, brillante historia, la de Dios. Pero entre medio del desarrollo de esta historia, hay un paréntesis. Y aparece una mujer sin nombre, pero que padecía de flujos de sangre. Sangraba y sangraba y sangraba. Y llevaba mucho tiempo en esto. Y gastó todo lo que tenía. Pero esta mujer también fue desafiada por Dios, ¿cierto? Y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Y esta mujer quería pasar piola. También tenía un carácter piola. Pero Dios también la deja al descubierto. Y no para ser expuesta, sino para ser honrada. ¿Se entiende? Porque esta mujer iba con una expectativa muy pequeñita, pero que iba a salvar su vida. Dijo, si tan solo tocara este borde. Y lo hace. Y Jesús siente de que sale poder de él. Y empieza a preguntar, bueno, ¿quién me ha tocado? Identifícate. El Señor sabía quién era, ¿cierto? No me cabe la menor duda. Porque Jesús es Dios. Dijo, yo he identificado, he sentido que poder ha salido de mí, pero necesito que des la cara. ¿Qué sentido tiene de que uno pueda identificarse frente a Dios, poner rostro frente a Dios, si Él sabe quién soy? ¿Te hace sentido eso? De que Dios nos desafíe y nos diga, preséntate, muéstrame quién eres, hazte visible, no sigas escondida, necesito ver tu rostro. Lo más seguro es que esta mujer sin nombre haya sido una mujer hermosa, pero se sentía indigna. Una mujer con flujo de sangre no solamente tenía un problema de salud, sino detrás de esta mujer había una historia de marginación, de muerte, de egoísmo, de rechazo. Solamente por padecer este problema de flujo, esta mujer tenía prohibido por la religión asistir a la iglesia, porque era impura. Y resulta que todo ocurría en la religión, en la iglesia. No es como en estos tiempos, donde la iglesia es una cosa, el colegio es otra cosa, y mi trabajo es otra cosa. En este tiempo, la religión, la fe, es una sola. Se puede entender la diferencia, ¿cierto? Entonces todos los hábitos o los habitués que yo tengo en mi vida tienen que ver con la gente del templo, con mis maestros, con mis líderes, con mis pastores. Yo estaba marginada de eso. Veía a esta mujer por tener esta anormalidad. Estaba marginada. Por lo tanto, como era una mujer marginada, no tenía esposo, no tenía hijos. O sea, vivía muerta en vida. ¿Se entiende el contexto de esta mujer? Era mucho más que un problema de salud. Pero esta mujer fue desafiada por Dios a decir, tengo que ir y tocar a lo menos su manto. Y lo hizo. Pero cuando el Señor ministró sanidad a esta mujer, dijo, identifícate, quiero ver tu rostro. En el fondo dice, sal de este calabozo donde tú pasas inadvertida, anónima, invisible, y muéstrame tu cara. ¿Amén? Cuando esta historia se resuelve, vienen los sirvientes de la casa de Jairo y le dicen, jefe, ya no hay nada más que hacer. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Jairo debió haber entrado en estado de shock.
Imagínate la ansiedad que tenía Jairo al ver que el maestro estaba yendo a su casa y lo interrumpe esta mujer sin nombre. Más encima, me tuve que hacer uno más de la multitud y viene esta mujer que no tiene nombre y con este problemita, y más encima demoró la solución para mi hija. ¿Te puedes parar en los zapatos de Jairo? ¿Cómo estaba Jairo? ¿Cierto? Complicado. Experimentando una lucha que no, te la encargo. Yo creo que la rabia, la desesperación, y se coronó con este anuncio de su sirviente: tu hija ya ha muerto, no es necesario que sigan molestando más al Mesías, al Maestro. Y Jesús, cuando oyó esto, ¿qué dijo? No te preocupes, cree solamente, y será sana. ¿Pero qué escuchó Jairo? No te preocupes, tu hija será sana y salva. ¿Se entiende? Jairo no escuchó que iba a ser sana de su enfermedad. No tiene la lógica de nosotros. ¿Sabes qué? Tiene un cáncer terminal, va a ser sanado el cáncer. No, Jairo escuchó: va a ser sanada de ese cáncer y va a ser resucitada, rescatada. ¿Se entiende lo que Soso nos está dando? Un contexto mucho más amplio de lo que es ser sano físicamente. Dice Jairo: cree solamente y entonces ella será sana, salvada, resucitada, rescatada. Eso fue lo que escuchó Jairo. Y Jairo, por un más religioso que fuese, él manejaba ciertos códigos, porque cuando fue y se postró delante del Señor, cosa que un judío no hacía con cualquiera. La historia de la Biblia está repleta de hechos donde se aparecen ángeles y la gente se postra y los ángeles dicen: no hagas eso. Solo hay uno que merece recibir esta adoración mediante el postramiento de las personas, ¿cierto? Solamente hay uno digno. Entonces, cuando Jairo se postra delante de Jesús, está diciendo implícitamente: tú eres el Mesías que había de venir. ¿Se entiende? Ese código, impregnado en el ADN de un judío, era tan potente como el decir: es necesario que tú vengas, ven, porque tu presencia, ¿cierto?, es necesaria en mi casa. Porque los judíos saben de que la presencia de Dios es suficiente para poder rescatar a alguien de la muerte a la vida, de la sombra a la luz. La presencia de Dios. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando Jairo escucha esto, su religión le da un código distinto. Jairo, cree solamente, y eso será suficiente para que tu hija resucite. Eso es lo que escuchó Jairo. ¿Se entiende? Soso es eso y mucho más. Bueno, el que pudo leer, fantástico. Y se me perdió mi... ¿Cuál es el contexto? El texto siempre en contexto para que no nos sirva de pretexto. Ahí queda más claro el sándwich, ¿cierto? Nuestra lectura es: Jesús sana del azote y da vida. Antes, Jesús ordena, libera, y después Jesús envía y alimenta. Por lo tanto, este Jesús que sana del azote a la mujer de flujo de sangre y da vida a esta niña, es el mismo que en un momento, en medio de la tempestad y del viento huracanado, dijo, con sus manos arriba, así como Moisés, abriendo las aguas: calma. Y la naturaleza obedeció, y el viento y el mar cesaron. Ese Jesús fue el que curó a esta mujer de su azote. Ese Jesús que ordenó a la naturaleza decir: calma, cesa este problema, cesa esta violencia. Es el que se paró con la misma figura
y dijo, sé libre de tu azote, sana, sé sana. Eso fue lo que hizo Jesús. Posteriormente, Jesús libera a un endemoniado y vivía toda su vida en sepulcro, ¿cierto? Y que llevaba muchos demonios dentro de sí. Fue el mismo que abrió un calabozo y dijo, salgan estos. Ese fue el mismo que liberó a esta mujer y resucitó a esta niña. Y después de que hizo esto, Jesús envía a sus discípulos y company ¿a qué? A libertar de demonios y sanar a la gente. Y fue el mismo Jesús que después alimentó en forma sobrenatural a los 5.000. Ese es el Jesús que sana y da vida. Amén. Ese es el contexto. Yo digo medio contexto. Es tremendo. En la dinámica del reino, ¿qué es lo que sucede? Soso. Cuando la persona que escribió, Lucas, cuando escribía sanar, escribía soso. Soso significa 3 cosas, para que te lo lleves a casa y lo atesores en tu corazón. Soso es sanar, salvar y completar. Son exactamente lo mismo. No hay distinción alguna para Dios en la palabra soso. Por eso uno distingue que cuando nosotros hablamos de salvación y vida eterna, estamos hablando de sanidad también. No hay distingo. Cuando Dios nos da vida eterna, nos da sanidad. Ahora tú te puedes preguntar, pero entonces, ¿por qué la gente muere? Bueno, porque hay un propósito de Dios que nosotros no estamos viendo. Hay algo en que nosotros estamos obviando, pero que Dios sabe que está cumpliendo un propósito. ¿Me sigues? Entonces, cuando el escriba coloca soso, está hablando de sanar. Cuando el Señor declara, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este azote. Soso. El Señor proclamó esta palabra, soso. Te libera de este azote. Y inmediatamente la emisión de este flujo de sangre es secada. Y el flujo de sangre se detiene. Y cuando este flujo de sangre se detiene, no solamente deja de tener flujos de sangre, esta mujer es reincorporada a la vida. ¿Se entiende? Porque puede volver a asistir a la iglesia, ¿cierto? Puede tener novio, el día de mañana se puede casar, puede tener hijos. Fue mucho más que cortar un flujo, la volvió a la vida. ¿Se entiende? Cuando el Señor dice, no temas, a Jairo le dijo, no temas, cree solamente y será salva, será resucitada, será llamada de los muertos a la vida. ¿Qué es lo que escribió? Soso. Se escribió exactamente la misma palabra. Y también significa completar. Y cuando el Señor nos completa o nos restaura, ¿qué es lo que completa? Tiene 4 secciones. Nos completa en nuestra relación con Dios. Nosotros creemos que tenemos una buena relación con Dios, así como Saulo. Estamos exactamente en el mismo lugar. Estamos creyendo ver todo y no vemos mucho, por ser generosos. Bueno, Dios se encarga de revelarse día tras día para que podamos ver con fidelidad quién es Él. Cuando hablamos de completar, el Señor restaura nuestra vida quebrantada. Y esta es la figura de un hueso quebrado. ¿Qué es lo que hace el Señor? Pesca este hueso quebrado y lo entablilla. Y esto solda nuevamente y se restaura. Nuestra identidad, nuestra vida es eso. El Señor escribe una nueva historia, quebrantada y dominada por la oscuridad. Esto cuando estamos lejos. El Señor permite ciertas situaciones de sombra, de valle, de muerte y nos coloca cerca. El Señor hace eso. No es que una coincidencia me llevó a este mal momento, a esta enfermedad o a esta muerte de alguien querido, amado. No. El Señor tiene un propósito en esto.
El Señor, cuando nos completa y nos restaura, ¿qué completa? Nuestra salud. Así como en la Biblia dice que había una persona sin mano, el Señor coloca una mano. ¿Cierto? En plano de una pedagogía extrema. Pero si un día vemos esto, nosotros podemos saber que esto viene de Dios. De cuidar de nuestra salud. Cuando andamos con algunos índices disparados, azúcares, peso, y con todo eso, cuando luchamos con esto, yo a mi esposa le digo, ¿qué hace una persona diabética? ¿Le digo al doctor? Sí, también, pero porque hay un número disparado. Yo digo, ok, yo seré obediente y voy a bajar ese número, para salir de la categoría de peligro. ¿Se entiende? Ese contexto de fragilidad en salud física, en nuestra biología, en nuestra química, también es del dominio del Señor. El Señor nos completa y nos restaura también en aquello. Y cuando nos completa, también estamos hablando de nuestra eternidad. Por eso entendemos que nuestra sanidad se completa en el Apocalipsis. Cuando tengamos estos cuerpos restaurados, transfigurados, seremos hechos a su imagen y semejanza. 100%. Consumado es. El Señor ya ve eso. Pero yo me miro y digo, no, todavía no. No pasa. Pero que nuestro corazón clame para entender de que estos valles de sombra y de muerte tienen que ver con esto. Con que el Señor está trabajando en nuestro carácter. ¿Y después qué sigue, Señor? Bueno, clamemos para que el Señor nos muestre lo que Él está viendo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor me llevará a pastos delicados y me apacentará. Apacentará. El Señor no dice que me solucionará la vida, me apacentará, colocará su paz en mí. Por eso cuando yo converso con una mamá que tiene un hijo con cáncer y la veo con una paz que sobrepasa todo entendimiento, le digo, ese es Dios habitando entre medio nuestro. Y por añadidura, ¿el cáncer puede desaparecer? Puede desaparecer. Pero ¿qué busca el Señor? Que nuestro corazón sane. No que nuestras células sanen, porque nuestras células están llamadas a volver a la tierra. Amén. El Señor está interesado en nuestro corazón. ¿Quién es el remitente de esta carta de amor, este soso, esta escritura maravillosa que significa tres cosas? ¿Cuáles son? Sanar, salvar, restaurar o completar. Soso. Podemos entender de que el que manda esta encomienda en nuestra vida, o en nuestro departamento, en nuestra casa, y se remite el Mesías, Jesús. ¿Y a quién va dirigido esto? Un solo Dios, tres historias. Tres vidas, un Dios. Esto va dirigido a Jairo, esto va dirigido a la mujer sin nombre y va dirigida a la niña. Amén. Conclusión. Jesús se ha acercado mostrándonos nuestra verdadera necesidad. Si tú piensas que tienes una necesidad, te aviso que no es tu casa en la playa. ¿No lo es? No lo es. No es tu trabajo. No lo es. No es ganar el doble. No lo es. El Señor se va a empeñar en mostrarnos cuál es nuestra verdadera necesidad. El resto es un engaño. Y el Señor está empeñado en sacarnos de nuestro engaño. Por eso es necesario que venga alguien en medio de nuestro valle de sombra y de muerte y coloque sus manos de ese alguien, y puede ser la persona menos pensada, como un Saulo de Tarso, que imponga sus manos sobre ti y por el poder del Espíritu Santo seas lleno de él. Amén. El Señor está empeñado en revelar nuestra verdadera necesidad. Él gobierna y ordena su creación y es Él quien cubre nuestra necesidad.
El Señor nos muestra nuestra necesidad y la cubre. Cafat nos sana, terminando con nuestro dolor, nuestros azotes, completándonos hasta el día en que Él venga nuevamente, concluyendo así su obra de amor, redención y reparación. Ponte en pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y en esta hora, Señor, yo oro por cada uno de los varones aquí presentes en esta sala. Señor, para que tú traigas un corazón transformado como el corazón de Jairo. Papás, esposos, hermanos, amigos, saliendo de su zona de confort, saliendo a liderar, saliendo a conquistar, saliendo a tomar el terreno que tú le has llamado a tomar. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Más de ti, Señor. Más de ti. Yo clamo por estos corazones de Jairo, Señor, en esta hora, por cada uno de los varones que nos encontramos aquí, Señor. Señor, trae tu sobrenaturalidad sobre nuestros corazones masculinos, Señor, para tomar la posición que tú nos has llamado a tomar, Señor. Y en esta hora, Señor, yo clamo y oro por estas mujeres, Señor, que han vivido por años con este azote. También clamo, Señor, por las mujeres, Señor, que a temprana edad, Señor, de muchas maneras han muerto, que siendo niñas murieron a muchas formas o expresiones de vida. Ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Santo, trayendo transformación y rescate sobre cada corazón femenino, Señor. Ven, Señor. Trae tu rescate hoy día, Señor, y que tu palabra sea pronunciada sobre cada una de estas mujeres que siendo niñas murieron y han cargado con este azote durante años. Señor, que sea tu voz pronunciada a través de tu Espíritu Santo. Talita Kumi, a ti niña, a ti joven, a ti mujer te digo, levántate, 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 levántate. A ti mujer, a ti niña, a ti joven te digo, levántate. Levántate. Más de ti, Señor. Más de ti, más de tu rescate y de sobrenaturalidad. Y a ti, Jairo, varón te digo, no temas, solamente cree. Solamente cree. Y habrá sanidad y salvación. A ti, varón, te digo, no temas y cree. Oramos, Señor, siempre con un corazón agradecido. Más de ti. Señor, y si en esta sala hay hombres y mujeres que están necesitando y clamando, te voy a pedir que en esta misma actitud solamente levantes tu mano. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por estos Jairos y por estas mujeres. Señor, míralos tú y derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada mano levantada. Míralos, Señor. Mira, Señor, cómo estos hombres y mujeres levantan estas manos. Trae más de tu poder de transformación, rescate, sanidad. Soso, Señor, proclamamos este soso tuyo, Señor. Esta sanidad, Señor. Esta salvación, esta restauración. Queremos más de ti y menos de nosotros. Señor, mira con agrado y con compasión estas manos levantadas, Señor, clamando por más de ti y menos de nosotros. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.